LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presenta. Codeca anunció para los próximos días bloqueos en diferentes puntos del país. ¿Qué objetivos tienen estas medidas? De hecho, ¿son efectivas o más publicidad para Codeca? De eso hablaremos esta noche junto a otros temas. Participe con el hashtag SFBloqueo, pero antes, la nota del escenario de estas medidas. En conferencia de prensa, los representantes de Codeca informaron que todo está planificado para bloquear diferentes puntos del país a las 6 de la mañana. Llevar a cabo 2 días de paro nacional, la fecha el 12 y el 13 de este mes, miércoles y jueves. Hora de reunión como Suchitepec, pues nos toca ahí en Cocales a las 6 de la mañana. Dentro de las peticiones está la nacionalización de la energía eléctrica y la renuncia del presidente Jimmy Morales. Y también cárcel y castiga a todos los 110 diputados involucrados en la corrupción, en lo cual recibieron 250,000 quetzales, equivale a $40,000, en lo cual la carretera está en pésimo estado. Durante la visita del presidente Jimmy Morales al municipio de Chicacao, dijo que Guatemala no está para bloqueos. Que Guatemala no está ni para paros, ni está para bloqueos. Guatemala quiere producir, quiere trabajar, y si ellos verdaderamente son representantes del pueblo, que a los que menos tienen que bloquear es al pueblo. Y con respecto de estar pidiendo renuncias, que se pongan a trabajar y que trabajemos todos. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. SFBloqueo, ya lo escuchó usted. Codeca anuncia este martes que bueno, no va a ser un día, van a ser 2, en donde van a bloquear carreteras, 22 puntos específicamente, según la información que ha dado esta organización, porque exigen, entre otras cosas, la renuncia del presidente Jimmy Morales, que se vayan los diputados señalados de corruptos, y también hacen algunos señalamientos en contra de jueces y magistrados. Esas son las peticiones de Codeca, no son nuevas, pero que busca ahora el Comité de Desarrollo Campesino. De eso hablaremos. Usted puede participar con la etiqueta SFBloqueo. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. No es la primera vez que hablamos de Codeca y no es la primera vez que hablamos también de los objetivos que persigue esta organización al anunciar estos bloqueos. Tenemos que hacer una retrospectiva. ¿Qué buscan ahora de nuevo? Las peticiones son similares a las que han presentado en otras ocasiones. ¿Y por qué estos bloqueos nunca son interrumpidos digamos, intervenidos por las fuerzas de seguridad? Comenzamos con el tema, Philip. Bueno, yo quisiera entrar al segundo. Vamos al segundo. En aras de la transparencia, cuando andábamos decidiendo el tema en la tarde, yo les dije a la muchacha, qué aburrido. Otro bloqueo de Codeca. Otro bloqueo de Codeca. O sea, y lo que pasa es que ya se volvió la cantaleta del nunca acabar, porque siempre es que renuncia del presidente, que nacionalización de la energía eléctrica. Ahora subieron el número de diputados a 110. Pero miren, el punto, y es el que siempre hacemos. 1. La gran mayoría de las demandas de Codeca son inviables. O sea, Guatemala no va a echar para atrás 30 años de política energética de la noche a la mañana. Segundo, en medio de todo, ha habido una mayor eficiencia del mercado energético. Comparado con lo que teníamos en el principio de los 90, lo que hay hoy, hemos avanzado. Tercero, a mí me gustaría que me dijeran quiénes son los 110 diputados, porque si hasta la CICIG y el MP están todavía en el proceso de armarlo. Estamos esperando y otro, ya sabe, por eso les digo, a ver, y Daniel, también miembro de este espacio, constantemente ha desmenuzado muchas de las propuestas de Codeca y llegan a la conclusión que son en la mayoría de casos inviables. Y por último entramos siempre al tema de los bloqueos. Es que miren, y por eso yo quiero atender la segunda perspectiva. ¿Por qué las autoridades no hacen algo, sobre todo cuando un bloqueo se anuncia con 3, 4, 5 días de anticipación? Aquí estamos viendo el típico caso de un conflicto de derechos. ¿Por qué es un conflicto de derechos? Porque por un lado hay un abuso de un derecho, que es el derecho de la manifestación. O sea, cualquier guatemalteco tiene derecho a manifestar. El problema es el momento en el que en el ejercicio de un derecho
yo empiezo a transgredir el derecho de un tercero. Y eso es lo que pasa con los bloqueos. O sea, el día que yo bloqueo una carretera como forma de manifestación, estoy incurriendo en un abuso de derecho porque estoy utilizando mi derecho para violar el derecho del vecino. Hagamos una diferencia entre bloqueo, manifestación o marcha. Es que miren, el bloqueo tiene como objetivo, como su nombre lo dice, paralizar el flujo del tránsito vehicular. O sea, ahí sí hay un cierre de vías. Hay un cierre de vías. Y por eso es que eligen puntos estratégicos. O sea, eligen, por ejemplo, la entrada a la ciudad en la carretera del Atlántico, en la calzada Roosevelt, los encuentros, Cuatro Caminos, ¿cómo se llama? En el cruce como para la carretera hacia Quetzaltenango viniendo desde la costa. O sea, eligen puntos claves de las carreteras del país. ¿Por qué? Porque saben que es donde van a generar más caos. ¿Cuál es la diferencia de una marcha? Una marcha no busca violentar el flujo del tránsito vehicular. Una marcha van apartaditos de un lado de la carretera o eligen una calle particular y el flujo vehicular puede continuar. O sea, no hay una transgresión del derecho de locomoción per se porque hay alternativas. En cambio, si yo voy a la carretera interamericana queriendo entrar a la ciudad de Guatemala en la calzada Roosevelt y me topo con el bloqueo, no puedo hacer nada. O sea, ahí es donde se rompe el derecho. Se ve una transgresión, ¿por qué no hay una intervención de las autoridades? Si se llega a la Corte de Constitucionalidad, si ya se sabe que va a ser con días de anticipación, si hay personas que se presentan para decir, miren, tengan cuidado, esto va a suceder, tomen precauciones. ¿Por qué no sucede esto, Arno? Bueno, porque las veces que ha sucedido una acción de las autoridades, recientemente las autoridades han parado presas, por eso. En las gaviotas, de hecho hace 2 años, 2015, los 8 agentes de Lobos Grill que actuaron ahora están presos. Entonces sí hay un costo, pero también hay protocolos, ¿verdad? El protocolo tiene que ver, primero se habla con los que están bloqueando, se les pide que se retiren, no se retiran, hay que esperar un número de horas y bueno, se sigue un protocolo que al final la lógica es van a sacar a estos de las carreteras. Yo creo que se le ha quitado fuerza y se le ha quitado poder a las autoridades y mucho se ha hecho en nombre de los derechos humanos. Y no es que los derechos humanos sean malos, al contrario, creo que tenemos que redefinir y regresar otra vez a ese concepto original de derechos humanos, en el cual la persona humana, el individuo, era defendido a partir de un ente que se llama Estado que tiene el monopolio de la violencia. De hecho, una de las definiciones de derecho es precisamente el monopolio de la violencia que tiene el Estado y lo ejerce cuando un miembro de la sociedad se porta mal con otros. Entonces ahí sería lo saca y le dice, mire, usted no se portó bien, lo vamos a separar, ¿verdad? Y para eso hay gradaciones de punitivas, de castigos, ¿verdad? Pero no lo van a hacer porque ahora está supeditado mucho a que si va la autoridad, tiene que ir un representante de derechos humanos. Si va la autoridad, tiene que ir un representante del Ministerio Público. Si va la autoridad, tiene que ir un representante, tiene que ir un representante de todas las, yo creo que ahora quieren meter un representante de la Universidad de San Carlos, que la Universidad de San Carlos tiene representantes casi en todo, ¿verdad? De estos de la observación estudiantil y algo así, para que no haya ningún problema, para que las autoridades no digan, hicimos esto y al final paramos en la cárcel. Entonces yo creo que por eso, menos si antes no las activaban las autoridades para quitar los bloqueos, menos ahora. Hay más temor, hay más preocupación. Lo vimos en las gaviotas cuando, y eso nosotros lo transmitimos, cuando el comisario dice, si no viene la PDH, si no viene el MP y da la lista de toda la gente que sea, no actuamos. Y al final cuando llegaron les dan 10 minutos a los de las gaviotas para que se reagrupen, se reúnan en un lugar. ¿Y cuál es la respuesta de los niños de las gaviotas? Porque son niños al final. Era una lluvia de piedras y botellas y todo eso. Entonces, la autoridad creo que cada vez más y más se va replegando hacia una no acción. Pero una no acción que tiene su base a partir de qué es lo que está pasando con 8 policías que están presos por lo de las gaviotas en 2015, pero también porque ahora la autoridad tiene que actuar con mucho temor y al mismo tiempo acompañado de una serie de grupos que en cierto momento
no van a poder actuar. Y ahí el de las gaviotas, que es el caso que la semana pasada pues estuvimos discutiendo aquí, pero hay muchos otros casos en los cuales cada vez las autoridades tienen menos autoridad. Ahora, en estos protocolos que las autoridades y las fuerzas de seguridad utilizan para dialogar, digamos, en un primer momento con estas personas que realizan estos bloqueos, ¿hasta qué punto se debe esperar para hacer uso de la fuerza y desalojarlos? Miren, ese es el problema, o uno de los problemas aquí en Guatemala. Uno de los problemas que existe aquí en Guatemala es que muchos de los protocolos de intervención de las fuerzas de seguridad no están sustentadas en ningún reglamento o ley. O sea, son protocolos que se han elaborado desde la Policía Nacional Civil, desde el Ministerio de Gobernación, en algunos casos en mesas multisectoriales, pero aquí en Guatemala no hay una ley del uso de la fuerza. Ya lo decía Estuardo, una de las funciones del Estado es el uso de los medios legítimos de coerción, dígase la fuerza. Y el uso de la fuerza tiene que ser legal, racional y proporcional a la amenaza. Aquí en Guatemala el problema es que no hay un marco jurídico que me establezca los criterios sobre los cuales se pueden desarrollar esos protocolos. Y por eso después entramos en este tipo de debates respecto de en qué momento la autoridad lo debe de usar o no, o si la autoridad violó o transgredió el límite racional del uso de la fuerza. ¿Qué hay en otros países, por ejemplo? En otros países hay marcos legales que sirven para proteger tanto al ciudadano de que las autoridades no vayan a usar arbitrariamente la fuerza en su contra, como al policía o a la fuerza de seguridad, para que el día que él use la fuerza, y lo está haciendo en el marco del protocolo y de la ley, no le vayan a caer al día siguiente. A ver, algunos ejemplos, por ejemplo. Si no estoy mal, en Argentina hay una ley muy interesante de utilización de la fuerza, que básicamente lo que dice es, mire, la fuerza de seguridad está autorizada a utilizar, si no estoy mal, creo que eran 4 niveles de fuerza. Cuando la situación no representa ningún riesgo, ni para el agente de seguridad, ni para otros ciudadanos, la autoridad solo puede utilizar, órdenes orales, órdenes expresas. Puede pitar el pito, puede gritar o hacer una fuerza. Si derivado de esa orden, la persona a la que se le está dirigiendo no acata, entonces la autoridad ya puede hacer uso marginal de la fuerza. Uso marginal de la fuerza puede ser sacar, por ejemplo, el batón de policía. O en el caso, por ejemplo, de una movilización, utilizar herramientas para mover a los manifestantes. El tercer grado es cuando hay un aparente riesgo a la integridad del policía o de otras personas. Y en esos casos se recomienda el uso de fuerza no letal. Por ejemplo, en el caso de manifestaciones, hemos visto en televisión internacional la utilización de estas tanquetas de agua. Es fuerza no letal. O sea, yo puedo disolver la manifestación sabiendo que no estoy poniendo en riesgo la vida ni la integridad de las otras personas porque estoy usando agua. Y estoy logrando el objetivo de o los gases lacrimógenos, ya cuando sube de intensidad. Con un ciudadano, o por ejemplo, en el caso de una interacción vis a vis entre un policía y un ciudadano que representa cierta amenaza a la integridad, utilización de fuerza no letal es como, por ejemplo, el batón o estas armas eléctricas, los tasers. Y el último grado es cuando la autoridad reconoce que existe un riesgo para su vida o para la vida de un tercero. Y solo en ese caso se autoriza la utilización de la fuerza letal. Entonces, ¿qué pasa? Sobre esas categorías se desarrollan los protocolos. Entonces, si yo, policía de tránsito, paré a Estuardo en la noche y Estuardo no puso resistencia, pero yo saqué mi pistola y se la apunté, yo estoy haciendo una transgrediendo el protocolo. Pero al mismo tiempo, si yo, agente de tránsito, paro a Estuardo, por favor, bájese del carro, y Estuardo me saca una pistola, en ese momento mi vida está en riesgo, yo puedo. Lo ideal sería utilizar una fuerza no letal, pero si mi vida está en riesgo, yo puedo usar la fuerza. Pero lo que ocurre es que si no hay un marco legal que me establezca todos estos criterios sobre los cuales construir los protocolos, yo puedo utilizar mi pistola contra Estuardo y el día siguiente me van a decir, no, pues te abusaste, te persigo. En este momento es muy arbitrario el mecanismo para
desalojar o intervenir en este tipo de bloqueos, que eso nos puede dar buenas decisiones de parte de algunos integrantes de las fuerzas de seguridad y también decisiones equivocadas en algún momento por los mismos policías, por los mismos agentes Pero, que estén te digo, en el lugar. Y por eso es que las autoridades deciden no accionar, básicamente por lo que estás diciendo. Porque si no está claro el parámetro sobre el cual tiene que accionarse, entonces no van a hacer. Y ha empezado una moda en todos estos grupos en Guatemala que me ha parecido, no es nueva, ¿verdad? Ha regresado, digamos, una moda, y moda entre comillas, de manifestación, por la cual primero se ponen barricada de niños, luego se pone barricada de mujeres, tienen que incluirse ancianos, se pone un poco de barricada de discapacitados y hasta atrás está una barricada de hombres, ¿verdad? Y eso, el objetivo de eso es que las fuerzas no pasen a, digamos, hasta la tercera barricada. Y que una vez... un escudo humano, digamos. Sí, los escudos humanos, una vez sean conformados por niños, la fuerza simple y sencillamente ahí no puede estar. Si nos hemos percatado, por ejemplo, en el caso de las gaviotas, las autoridades han llegado sin armas. Esa es una de las cuestiones que han llegado pues con lacrimógenas, pero ellos no llevan armas. Ahora, por ejemplo, si en realidad nosotros o las fuerzas de seguridad tuviesen protocolos definidos, la utilización de menores de edad, niños o de mujeres para integrar estas filas, eso también debería darte un parámetro de decir, ahí están haciendo las cosas de una forma equivocada. Aquí es donde yo siento que también hay otro marco legal pendiente de desarrollar en Guatemala, que es una regulación de las manifestaciones. Que se escucha muy así como, ¿qué va a pasar? Porque miren, es un área gris, digamos. El problema que hay hoy es que en general la manifestación no está regulada. Y el argumento sería que regular la manifestación sería inconstitucional, ese sería el argumento de Pero entrada. levantarían algunos temores, al menos. No, porque miren, la regulación de la manifestación se hace, cuando yo regulo un derecho, yo lo hago, primero, para garantizar el ejercicio del derecho, y segundo, para evitar que terceros salgan afectados por ese derecho. Les pongo caso paradigmático. La ley de libre emisión de pensamiento. Esa es una ley que viene y regula el derecho de todos los guatemaltecos para ejercer la libertad de emisión de pensamiento, para decir lo que querramos. Pero en el marco de esa misma ley dice que si vengo yo y le digo Estuardo, sos un tal por cual, y es mentira, a mí me pueden acusar de difamación y de calumnia. Un tribunal o sea, hay un... Si yo te demando. Si Estuardo me demanda. Es decir, hay todo un marco regulatorio que me dice, el día que yo abuso de mi derecho a libre emisión de pensamiento y atento, en este caso, contra el derecho a la integridad moral de Estuardo por mis declaraciones, Estuardo me puede demandar. Tiene el derecho a hacerlo. Y hay un mecanismo para repararlo. La misma lógica creo que debiera de aplicar en el tema de la manifestación. Una manifestación, primero, es un derecho constitucional. Y qué bueno que se establezca un marco que lo garantice. Pero al mismo tiempo también que en el marco de esa regulación, evitar que el derecho de manifestación sirva para atacar derechos de terceros. Entonces, por ejemplo, en Chile hay una ley que a mí me encanta, honestamente, que dice, yo, si quiero hacer una manifestación, que puede ser de todo tipo, religiosa, deportiva. Hemos visto de los universitarios, ¿no? De universitario o político. Si yo quiero hacer una manifestación, yo voy con la autoridad competente, le digo, mire autoridad, yo el día de mañana voy a hacer una manifestación en estas calles. Y la autoridad competente tiene la facultad de decirme, mire, perdón, pero yo le pido que no utilice la avenida La Reforma, por ejemplo, porque si utiliza la avenida La Reforma provoca un caos logístico. Utilice mejor la séptima. O sea, la autoridad me garantiza mi derecho a manifestar, pero la autoridad tiene la facultad de decir, mire, porque su manifestación va a ser tan caótica para el ejercicio del resto de derechos de los ciudadanos, mejor movámosla a una cuadra o hagamos esta medida. O sea, en el caso del bloqueo no se puede hacer eso. Claro, no. O sea, y por ejemplo, la ley en Chile prohíbe bloqueos. La ley en Chile lo que dice es, yo tengo el derecho a manifestar y puedo usar la vía pública. Pero en el bloqueo es pero la no puedo paralización. bloquear. Y la autoridad me puede decir, no uses esta calle, usa esta otra mejor. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF, bloqueo. Regresamos, seguimos hablando de las manifestaciones. Volvemos.